tal están? Buenas tardes, bienvenidos a Córdoba TV, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana y bueno, pues vamos avanzando ya en el mes de junio, estamos ya día 5, lunes, y nosotros encantados de que nos acompañen. Queremos verles también en las redes sociales, así que si no nos siguen es el momento perfecto para que lo hagan, porque nos van a encontrar de manera muy sencilla, como PTV Córdoba, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y además nuestra programación a la carta siempre disponible para ustedes en cualquier momento en nuestro canal de YouTube. Así que reitero la idea, si no nos siguen todavía es el momento perfecto para que lo hagan. ¿Y cómo vamos a iniciar esta semana? Pues con temas diversos. Por ejemplo, vamos a hablar de un thriller, pero además que tiene un toque relevante y un toque en torno a la arquitectura que nos va a hacer mirar con otros ojos no solamente el edificio que en sí ya es protagonista de esta historia, sino cualquier otro edificio al que, entre comillas, nos enfrentemos. De eso vamos a hablar pues justo cuando yo termine de hacer este sumario. Aparte de todo eso, vamos a tener toque solidario. Todavía nos acordamos de lo que está ocurriendo en Ucrania y hay gente aquí en Córdoba muy comprometida con la causa, que está haciendo actividades culturales para poner de nuevo el foco sobre esa situación que lamentablemente sigue siendo noticia, aunque no aparezca ya en primera plana de los medios de comunicación. Más cosas que vamos a tener, bueno, pues no quiero que se me olvide nada, vamos también a tener con nosotros a Javier García, el presidente de Cota Cero, que esta mañana esta asociación ha estado haciendo una visita al Palacio de Congresos y nos van a contar si es accesible o no. Es uno de los proyectos en los que ellos han estado involucrados como asociación y nos van a contar un resumen de cómo ha sido esa mañana y ese paseo. Y además estamos muy pendientes también de la Hermandad del Rocío, que ya saben que terminada su Semana Grande, pues vuelven a Córdoba y lo hacen también con noticias. Se va a tener un momento también emotivo con esa reparación del Sin Pecado que ya no se encuentra en Córdoba. Bueno, pues el traslado del Sin Pecado también va a quedar reflejado en nuestro programa. Espero que nos acompañen durante esta tarde y que disfruten con nosotros. Y ahora le voy a dar la bienvenida ya a nuestro primer invitado, que nos va a atender, eso sí, vía Skype. Yo espero que él venga a firmar libros a Córdoba porque tenemos muchas ganas de tenerlo aquí, pero mientras nos vamos a conformar con que nos atienda pues en esta vida 2.0 que también tenemos nosotros. Pedro Torrijos, buenas tardes, gracias por acompañarnos y gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Por esta historia de la que hemos disfrutado muchísimo, que lo sepas. Me alegro mucho, me alegro de que os haya gustado. Bueno, cuéntanos, vamos a hablar contigo de La Tormenta de Cristal y yo comenzaba diciendo esta tarde que nos vamos a encontrar ante un thriller con unos toques de arquitectura importantes, pero es que creo que tenemos que destacar que el propio edificio del que se habla en esta historia, que además existe y está en Nueva York, es un personaje más, de hecho es el personaje principal. Bueno, no sé si es el personaje principal, pero desde luego no es un escenario. No es un escenario donde pasan cosas. Yo diría que es uno de los 4 personajes principales. Y sí, además es un edificio que existe y sí, la historia que yo novelo y ficciono es en gran parte real. Digamos que cojo 2 historias reales, la historia de ese rascacielos, el rascacielos de Citicorp en Nueva York, y la historia del gran apagón de Nueva York del 77, las mezclo al final para construir esta novela. Una novela que ha tenido una gran acogida y además pues que uno tiene que leer mirando en Google Maps, tengo que decirte, porque yo que he estado en la ciudad yo decía, espérate, que quiero ver el punto exacto a ver si yo me fijé o no me fijé en ese rascacielos en su momento. Es decir, que tenemos que tener ahí el móvil o algún dispositivo para ir viendo también lo que tú nos vas comentando dentro de la novela. Si no se conoce bien Nueva York, a ver, el rascacielos es bastante famoso porque es un rascacielos que tiene la cubierta inclinada, entonces sí, es bastante reconocible en la silueta de Manhattan, pero digamos que no es de los más famosos. Ahí en esa imagen se ve perfectamente sí, la cubierta, pero no es de los más famosos en el sentido de que no es el Chrysler, no es el Empire State, pero sí es el más carismático y desde luego es el que tiene la historia más chula de contar. Efectivamente, estamos viendo además ahí esa peculiaridad sobre la que gira toda la novela, que es precisamente sí, cómo se alza ese rascacielos. ¿Por qué elegiste tú la historia de este edificio en concreto? Y cuéntanos qué es lo que estamos viendo ahí, ya que tú, además de escritor, también eres arquitecta, así que ¿quién mejor que tú para que nos expliques cómo eso se puede levantar de esa manera? Sí, lo verdaderamente peculiar del edificio de Citicorp es que no nace desde el suelo, sino que nace a 30 metros de altura, como se ve en esa imagen, sí, y además los pilares no están en las esquinas, sino que están en el centro de las caras, porque había una iglesia que había que sortear, había que sobrevolar sobre esa iglesia para poder construirlo. Todo esto provocó que se construyese una estructura muy especial, muy distinta, muy
muy avanzada para su época, bueno, y para cualquier época en realidad, pero que luego al final presentó un pequeño problema. Y ese problema tuvo al rascacielos, bueno, al borde del derrumbe, al borde del colapso durante casi un año. Y esa es un poco la historia que cuento en La tormenta de cristal. En esta imagen que tenéis puesta ahora se ve perfectamente la iglesia, Sí. como el rascacielos sobrevuela sobre la iglesia, que es esa especie de edificio pequeño con la Sí. cubierta triangular que hay en primer plano. Claro, aquí es que lo que llama la atención es que todo lo que tú cuentas, o por lo menos el 90% de lo que leemos, es real, es una historia real, es un edificio, como decimos, que existe, que está en Manhattan, que además se encontró con esa peculiaridad a la hora de tener que ser construido, de tener que solventar el que ya en ese espacio había otro edificio que no se iba a derribar, y claro, todo esto lo que da es paso a una trama también con toque de thriller muy, muy interesante. El corazón lo vamos a mantener en vilo desde la primera página hasta la última, porque el desenlace, lo bueno de este libro es que llega al final, no llega ni a mitad, ni llega cuando ya llevamos bastantes capítulos. Tenemos que llegar hasta el final. Sí, como digo yo, empiezo a acelerar y sigo acelerando, acelerando, acelerando hasta el final. Así es. Lo que pasa con la historia, con lo que pasa con la novela, y que también forma parte de la historia real, Sí. digamos que es una historia, como dicen en las películas, basada en hechos reales, por mucho que esté ficcionada y está mezclado con otras historias. Y aparece la sinopsis, hasta que no estoy haciendo spoiler, es que cuando el edificio llevaba un año inaugurado, una estudiante de ingeniería que estaba haciendo la tesis sobre ese edificio descubrió que se había cometido un error de cálculo en la estructura, un error potencialmente catastrófico. Sí. Y esta mujer, esta chica, cuando tenía 22 años, avisó a los ingenieros al principio no querían... no aceptaban que hubieran cometido un error, no creían que pudieran haber cometido un error, pero después se precipitó una cuesta abajo, porque además se acercaba un huracán a Manhattan, y había que salvar la ciudad, porque si ese edificio hubiese colapsado, además no habría colapsado de arriba a abajo como las Torres Gemelas, sino que habría colapsado de lado, ¿no? Como un árbol, y eso habría derribado los edificios que estuviesen en su rango, y en su rango son 300 metros. En un radio de 300 metros de Citicorp hay muchísimos edificios. Se preparó un despliegue policial, se acordonaron más de decenas de manzanas de Manhattan, porque podía haber provocado una catástrofe, la mayor catástrofe civil de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de cerca de entre 20.000 y 40.000 muertos, o sea, una cifra absolutamente escalofriante. Por supuesto, además todos tenemos en la mente, como tú bien has dicho, pues esa caída, por ejemplo, de las Torres Gemelas, ¿no? Incluso cuando vemos demoler algún edificio vemos cómo se cae, por muy grande que sea, cae hacia abajo. En este caso a mí lo que me ha llamado la atención es el dato que tú has dicho y que se explica muy bien aquí en la novela, que este edificio, en el caso de que se hubiese caído de lado. Y claro, estamos hablando, como tú bien has dicho, de un número de posibles víctimas más elevado incluso que el que ya hubo en las Torres Gemelas, en ese 11S. 10 veces más elevado que el de las Torres Gemelas. Estamos hablando de una catástrofe inimaginable, insisto. Se preparó un despliegue policial y todo en secreto, para no crear pánico en la población. La alarma, claro. Es una historia, está feo que lo diga yo, pero es una historia fascinante que, bueno, me he sentido muy orgulloso de novelar, de ficcionar, en gran parte también, y que yo elijo porque resuena bastante en mi propia experiencia personal, que ahora no lo voy a revelar, pero que en algún momento revelaré. Eso lo dejamos para otro thriller, ¿no? Para otro thriller. Para otro. Pedro, está teniendo muy buena acogida, también por supuesto a ti te conocemos en redes sociales porque tienes miles de seguidores que están muy pendientes de todo lo que publicas. Eso también ha sido abrir un poquito la puerta más, ¿no? Para decir, oye, aquí estoy, aquí está mi novela, y la gente, como digo, está respondiendo muy, muy bien. ¿Qué fuerza tienen las redes sociales también para esto, ¿Qué empuje? Sí, bueno, yo al final uso las redes sociales como una plataforma, es decir, es como si tuviese un canal de televisión, pues tengo un canal de televisión, tengo una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, que uso como plataforma para contar mis historias. Yo ya publiqué un libro de no ficción hace 2 años, y el año pasado publiqué también otro libro de no ficción infantil, un atlas infantil, y esta es mi primera novela, que realmente es lo que siempre he querido hacer. O sea, a mí lo que me gusta, aunque yo estudié arquitectura y música, por cierto, pero a mí lo que siempre me ha gustado es contar historias, y la posibilidad, realmente la oportunidad que me dieron en Ediciones B, que es mi sello editorial, me dieron carta blanca para contar
lo que yo quisiera, para escribir como yo quisiera, y efectivamente es lo que he hecho. Estoy verdaderamente orgulloso y satisfecho de la novela y desde luego no va a ser la última. Hombre, además es para estarlo, ¿eh? Es para estarlo, efectivamente. Es una muy buena novela de las que te enganchan desde el principio y, como tú bien has dicho, tiene una trama en la que vas acelerando, acelerando, acelerando y claro, el lector se queda como diciendo, pero bueno, necesito saber qué es lo que pasa con todos los personajes y con ese edificio, todos esperando a ver si ese fallo al final hace que caiga o no caiga, porque como tú bien dices, está novelado también, aunque tenemos ahí esas dos historias que son reales, tú has metido ahí pues esa magia, ¿no?, como autor, para que al final novelar y hacer que la trama pues quede como ha quedado. Hay que leerlo, claro. Sí, hay que leerlo, desde luego que hay que leerlo. Y sí, está teniendo, la verdad es que lleva apenas un mes en el mercado y está teniendo mucho éxito. Realmente la diferencia entre escribir ficción, que es lo que es, y no ficción, tiene que ver también con cómo... no cómo te enfrentas, sino cómo tratas a tus lectores, cómo tratas a la gente que va a leer. Si yo quiero escribir no ficción, va a tener más un tono más divulgativo, más externo, más de mirar desde arriba, mientras que al escribir, al ficcionar, al novelar, lo que yo quiero es que la gente se meta dentro. Para mí es muy importante que los lectores y las lectoras se metan dentro de lo que está pasando, de los personajes que hay allí, de la gente que participa en esta historia, que efectivamente, bueno, tengo un montón de reseñas que están diciendo que se lo están leyendo en 2 días, en un día, en una tarde del tirón, porque yo soy muy fan del concepto pasapáginas, creo que es una palabra que está denostada y a mí no me lo parece, me parece muy bonito que la gente quiera seguir leyéndote, me parece muy, muy, muy bonito, ¿no? Hay pasapáginas que están bien escritos y pasapáginas que están mal escritos, pero el propio concepto pasapáginas no tiene por qué ser malo. Efectivamente, al contrario, yo desde luego soy de las que prefieren utilizar ese término también, porque cuando uno se dedica a pasar páginas sin parar, desde luego es porque le ha enganchado la historia y en este caso pues tú también lo has conseguido. Creo que se nota también esa parte profesional que tienes de arquitecto, porque evidentemente esto no lo podría haber escrito cualquiera. Yo creo que ahí reside también la diferencia entre este tipo de thriller y otros, ¿no? Que al contar con esa parte tuya profesional, eso al final acaba calando en la historia. Bueno, no sabría decirte, yo creo que cualquier persona que se documente bien podría hacerlo bien. En mi caso, bueno, he intentado ser lo más preciso posible, pero tampoco he querido aburrir con tecnicismos al lector. Cuando he tenido que hablar de algo más técnico, he intentado ser muy preciso, pero siempre he introducido metáforas para que si hay un lector que es ingeniero o arquitecto o sabe de física o le interesa esto, pues lo va a entender muy rápidamente. Pero si un lector no lo es, pues lo que no voy a hacer es aburrirle, entonces introduzco metáforas, siempre pongo la misma porque me gusta, ¿no? Es decir, en vez de hablar de la carga soportada por la deformación, hablo de un elefante haciendo equilibrio encima de un bolígrafo. Eso es algo que cualquier persona entiende a la primera, lo que significa el peso que puede estar sosteniendo ese bolígrafo. Y al final se trata de eso, ¿no? Hay una novela en la que, digamos, me he inspirado, que es El Marciano, The Martian, de Andy Weir, que es esta historia de un astronauta que queda abandonado en Marte y tiene que apañárselas para volver. Andy Weir era físico de la NASA, entonces cuando él mete cosas técnicas en la novela, son muy precisas, pero la novela es muy divertida, muy ágil. He intentado hacer lo mismo. Si voy a meter alguna cosa técnica, porque necesito explicarlo, necesito que la gente entienda qué pasa, voy a ser muy preciso, pero no voy a recrearme en estas cosas porque, insisto, es una novela para leer en la playa, ¿no? Para leer en el metro, para leer en el autobús, en un rato. No es un manual ni nada que se le parezca. Por supuesto, por supuesto. Lo que sí nos va a hacer es pensar a lo que nos enfrentamos, entre comillas, a partir de ahora cuando veamos edificios un tanto peculiares, porque yo tengo que decirte que nunca había pensado que el viento podría crear una catástrofe al nivel de la que se habla en esta novela, fíjate, nunca me había planteado yo eso y ahora pues tengo que decirte que es un aspecto que voy a empezar a mirar cuando vea edificios que, como te digo, se salen un poquito de lo normal. A partir de cierta altura, a partir de cierta esbeltez, el verdadero enemigo de un edificio no es el peso del edificio, es el viento. Eso no salvo que efectivamente esté familiarizado con el mundo de la arquitectura o de la ingeniería, la gente no lo sabe, pero es así. Es decir, a partir de cierta altura y de cierta esbeltez, el verdadero enemigo es el viento. El peso, en realidad, ayuda a que el edificio sea más estable. En cambio, el viento no, porque se convierte en una especie de estaca que se mueve como un junco, ¿no?
Y efectivamente eso es lo que sucedió en la historia real y también es lo que sucedió en esta novela, que se cometió un error Sí. estructural en el cálculo contraviento. Y a partir de ahí, pues ya tenemos que adentrarnos en ella para ver qué es lo que ocurre con todos esos personajes y aparte, pues como yo te decía, con el que para mí ha sido el personaje principal, que es ese edificio, porque como tú bien has dicho, no es un lugar en el que ocurre todo, sino es que le da ese empaque también a la novela y le da esa fuerza para que, como hemos estado comentando, no dejemos de leer hasta el último momento y saber qué ocurre también con este edificio tan mítico de Nueva York. Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido. Y enhorabuena, enhorabuena porque es una novela que merece la pena sin duda alguna leer y nosotros la hemos elegido como la novela de la semana aquí en PTV. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, espero que la gente que lo compre a partir de este programa lo disfrute un montón. Pues seguro que lo van a disfrutar. La tormenta de cristal, gracias por estar con nosotros, un saludo. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Pues ya han visto, si no tienen plan para este fin de semana, leer siempre es un plan estupendo, nosotros apostamos por él y sobre todo pues si nos encontramos con una novela como esta, un thriller con toques arquitectónicos y de arquitectura, creo que es bastante original, así que apuesten por ella, por La tormenta de cristal. Y nosotros a continuación les vamos a dejar con el primer reportaje que tenemos preparado, vamos a ver porque como tenemos tantas cosas que enseñarles esta tarde no me quiero yo perder. En este caso nos vamos a marchar hasta el Real Círculo de la Amistad. Antes comentábamos que hay cordobeses aquí y ucranianos afincados en Córdoba que no se olvidan de lo que está ocurriendo en Ucrania. Es el caso de las personas que han llevado a cabo la siguiente actividad en el Real Círculo de la Amistad, una exposición y una parte también cultural y musical que nosotros hemos querido resumir en el siguiente reportaje de nuestra compañera, de Ana Espino. Ayer tuvimos una tarde muy especial. Las emociones estaban todas más que dispuestas para rendirse a todo lo que vendría en una cita con el arte y también con la solidaridad. En el Círculo de la Amistad se inauguró una exposición que abandera la paz sin paliativos. La paz en nuestras manos es el nombre dado por la pareja de artistas ucranianos, Mikhail y Olya, que elaboraron antes, durante y después de la guerra aquí ya en nuestra ciudad. Vinieron de la mano de la Fundación Art Decor y dentro del proyecto Córdoba, Ciudad de la Idea, y también de las ganas de sus componentes de incluir en sus proyectos a artistas que están viviendo una realidad cruda y cruel, y que a pesar de todo recurren a su arte para contarles al mundo lo que están viviendo en primera persona, y el único objetivo que persiguen con ello es la paz. Con Fernando Vacas, presidente de la Fundación, estuvimos hablando. La Ciudad de la Idea de nuevo nos hace una convocatoria para enseñarnos qué, Fernando. Bueno, pues seguimos empeñados en intentar transformar la ciudad en positivo y bueno, en este caso han venido dos artistas ucranianos de Kiev directamente, con todas las cosas que eso contrae o conlleva y bueno, aprovechando que estamos terminando el mural al lado de la mezquita por la paz, un mural de 8 metros por 12 metros, precioso, increíble, impresionante. Pues bueno, hemos intentado también conectar con la ciudadanía pues de muchas maneras. Un día estuvimos en el Luciana Centeno, que es como así como de idea un poco más progresista. Hoy estamos en el Círculo, en el sitio donde de pequeño me cortaban el pelo. ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, sí! Y bueno, y aquí estamos compartiendo pues el arte, la solidaridad y las ganas de avanzar en una ciudad pues con muchas ganas y con mucha energía, como siempre. Una actividad, la de hoy, que es complementaria, como estás diciendo, a este mural. ¿Cuándo podremos ver ese mural terminado? El mural yo creo que está ya prácticamente terminado y puedo adelantar casi que lo inauguraremos el 5. El 5 de junio va a ser un acto precioso porque va a ser triangular, se va a presentar, va a haber una música especial en el Arco del Triunfo, muy simbólico, sobre una canción, un poema ucraniano, y después nos subiremos al centro visitante a charlar y hablar de la vida, de lo bello, de lo ajeno, con una cerveza y bueno, siempre con ganas. Ya me da muy bonito, pero me va a dar pena, nos va a dar pena cuando se vean que volver a Kiev, ¿sabes? Porque allá estuvimos tomando unas copas de vino y charlando y hablando de música y tenemos muchísimas cosas en común. A veces los vemos, decimos, joder, pobrecitos que se vengan para acá, después te ponen a hablar de música y nos dicen las cosas que hacen allí y yo me he quedado un poco acomplejado porque allí hacen un concierto de música que a nosotros nos gusta, somos músicos, hacen conciertos, hacen festivales de 300.000 personas y van los Chemical Brothers, van todos los grupos modernísimos, o sea que en fin, que son un pueblo impresionante, muy abierto, muy artístico y que nos tiene mucho cariño, Están demostrando, me ha dicho, es que
es que soy muy simpático, es que hay mucha alegría en Córdoba, tal. Y digo, bueno, pues sí, si tú la ves, sí, será, ¿no? O sea que muy contento y compartiendo cosas con nuestros amigos y hermanos artistas de otros sitios que a veces necesitan ayuda y para eso estamos. Bueno, esa iniciativa ha sido preciosa, como tú dices, ahora toca la parte, quizás la del bocado en el corazón, de tener que decir adiós y encima en esas circunstancias, pero la Ciudad de las Ideas continúa. Sí, nosotros continuamos, ellos seguirán en Kiev, esperemos que la guerra no les dure mucho, pretendemos después ir nosotros allí, después que vuelvan ellos y sigamos colaborando, que ahí ya se establece unos lazos de unión preciosos con Kiev y bueno, sí, el mural va a seguir allí, va a ser de las cosas más visitadas en toda Córdoba y Córdoba Ciudad de la Idea pues seguimos con la intención siempre de mezclarnos entre todos, de atraer talento y de demostrar que Córdoba también tiene talento y que hay mucho arte, pero que siempre hay que aprender todos los días. Para hablar con los artistas necesitábamos traducción y Ana de la Asociación de Ucranianos en Córdoba fue la interlocutora perfecta. Contento de estar en España, me imagino, ¿no? Чи ви довольні, що в Іспанії? Чи задоволені? Так, ми дуже задоволені. Іспанія одна з наших улюблених країн, і нам все дуже подобається. І Іспанія надзвичайна, і люди іспанці надзвичайні. España es uno de los países preferidos nuestros. Aquí son maravillosa gente y el clima y en general siempre queremos España como nuestra segunda casa. Особливо люди. Sobre todo gente. ¿Qué han traído aquí al círculo, la exposición? Розкажіть, чого ви робите тут в циркулі, як про вашу експозицію? Тому що люди, які нас тут представляють, там Фернандо, його організація порекомендувала, а ми їм дуже довіряємо, тому що завдяки їм ми тут, і ми вважаємо, що це велика честь для нас виставлятися в такому залі з такою історією. Porque nosotros confiamos en Fernando, en su gran equipo, y él nos recomendó estar aquí, que aquí es un sitio perfecto y adecuado para hacer una exposición, así que fiamos de él y de su gran equipo. ¿Cómo es su obra? ¿Con qué material utiliza y cómo define esa obra? Розкажіть трошки про ваші роботи. Ці роботи вони зібрані з різних серій. Є роботи, які до війни, є під час війни зроблені, а є пара робот, які я зробив тут разом з іспанськими і українськими людьми. Mi exposición se trata de tres partes, es cuadros de antes de la guerra, el momento de la guerra y después de la guerra. Hay algunos cuadros que hice aquí en España con gente de España y con los niños en un taller. ¿Cómo se han sentido trabajando aquí? Y si se han sentido acogidos y si les gustaría quedarse a vivir aquí o quieren regresar a... Як ви собі відпочиваєте тут? Ви хотіли б тут залишитися чи хочете повернутися в Україну? Ще до початку війни ми мріяли, що ми, можливо, колись би могли жити в Іспанії, там частково в Україні, частково в Іспанії. Це була така наша мрія, але зараз ми розуміємо, що ми потрібні нашій країні і ми хочемо жити в країні. Да, там війна, це важко, але ми все одно розуміємо цю відповідальність. Бути тут тимчасово – це супер, і це нас дуже влаштовує. Але ми розуміємо, що важливо повертатися додому, особливо зараз під час війни. Antes de la guerra sí teníamos este pensamiento, vivir algunas veces en España, otras en Ucrania, que teníamos pensado compartir nuestras vidas así en dos países, pero ahora es impensable. Sabemos que nuestro país nos necesita, nuestro deber es estar en Ucrania y hacer todo posible para acabar esta guerra. ¿Qué piensa del mural que han hecho? Se queda aquí, ellos se marchan y el mural se queda aquí para todos, para que lo disfrutemos todos. No solo lo vamos a ver los cordobeses, sino que es un sitio muy emblemático en Córdoba, va a estar muy visitado. ¿Qué quiere que vean la gente que venga de fuera también? Що ваш мураль в такому почетному місці, і ви уїдете, цей мураль залишиться. Що ви хочете нам передати, щоб люди що бачили? Саме головна задача – це розказувати про Україну, ставити якийсь слід, український слід, для того, щоб постійно нагадувати про Україну, про події в Україні. І це робиться для підтримки світу, підтримки Європи, підтримки Іспанії.
Haciendo ese mural tenemos una gran misión, enseñar al mundo entero que no se puede abandonar a Ucrania, no se puede olvidar de la guerra y hasta cuando nosotros marchamos queremos que gente se acuerde de Ucrania. Nosotros necesitamos vuestra ayuda, sin vosotros es imposible. ¿Cuántas obras han traído? Que no lo hemos dicho. Скільки картин ви привезли? Порядка 10, десь 10. 10 картин і 2 зробили тут. Hemos traído 10 cuadros y 2 hicimos aquí. Una definición de los cuadros más o menos, así, una temática, así es que no lo hemos Якась тема цих картин? Розкажи, може, трошки про це, що до і після війни, як вони помінялись твоє мировоззріння. Є з початку війни, давай я розкажу, з початку війни я думав, що взагалі ми не будемо більше працювати як художники, тому що перший місяць війни я взагалі не брав кисті і думав, що це вже не треба, тому що ми дуже сильно переживали і це просто, ми навіть до сих пор не розуміємо, як це сталося і взагалі це просто жах. Antes, cuando empezó la guerra, creía que nunca jamás podré volver a pintar, no estaba inspirado, no podía pintar ni imaginar que un día podía volver a pintar con todos los horrores que estamos pasando en Ucrania. З початку війни я пішов працювати волонтером на залізничний вокзал і зустрічали всі евакуаційні потяги з всієї України, які далі їхали на захід країни, в Європу. І це була така моя місія. А потім вже пройшов місяць, і я зрозумів, що я не можу без мистецтва, і це моя зброя. Cuando empezó la guerra no podía pintar y eligió ser voluntario. Estuvimos recogiendo mucho gente refugiados, ayudando, montando en trenes, dando comida. Era mi misión entonces. Pero cuando ha pasado un mes he entendido que no puedo vivir sin pintar, sin crear y mi arma es mi arte. Muchas gracias. Gracias. І ми хочемо сказати, що ми дуже дякуємо, що в нас є можливість бути тут, і дякуємо всім, що прийшли. Але ми всіх запрошуємо до зали. Que queremos aprovechar y dando las gracias que vosotros nos dais esa oportunidad de estar aquí en España y muchísimas gracias por venir a ver nuestra exposición. A vosotros. Muchas gracias. Para presentar la exposición, nada mejor que dejarnos llevar por la melodía improvisada de Alberto de Paz, que tuvo también un acompañamiento fantástico, ya que la joven artista Ana, que apenas si lleva un año en nuestra ciudad, interpretó una de las canciones populares de su país, que es Un canto a la libertad. Con ellos les dejamos y con la invitación de que se pasen y colaboren a que la paz sea de verdad donde más la necesitan. Vamos a continuar, pero antes yo les quiero recordar cómo somos nosotros. Somos incomparables y si ustedes quieren formar parte también de la familia de PTV y ser incomparables, lo pueden hacer de una manera muy sencilla, lo tienen muy sencillo. Pueden llamar de manera gratuita al 1650 y les vamos a informar de nuestra tarifa incomparable. Por 19,95 al mes van a tener, atención, fibra 1 giga y Zapi Televisión, pero sobre todo lo importante es lo que no van a tener. No van a tener con nosotros ningún tipo de permanencia. Eso quiere decir que en el momento en el que quieran marcharse, que yo sé que eso no va a ocurrir, pero bueno, si alguien quiere marcharse, nosotros no le vamos a poner ningún impedimento. Así que ya saben, llamen al 1650 y pasen a disfrutar de nuestra tarifa incomparable. Y vamos a dar paso a continuación a un reportaje, pero yo voy a adelantar un poquito la publicidad porque tenemos ya aquí a nuestro siguiente invitado. Él tiene que pasar para sentarse aquí conmigo para charlar de un tema muy interesante y que tiene que ver con la accesibilidad, así que nada, lo justo, un minutito para que él pueda entrar, sentarse aquí conmigo y charlar de ese tema. Enseguida regresamos.
Continuamos en directo, ya está con nosotros Javier García, que es nuestro siguiente invitado, y con él vamos a hablar de una cita que se ha llevado a cabo esta mañana y que le vamos a preguntar si realmente Córdoba es tan accesible como dicen o por el contrario hay que seguir mejorando. Él nos va a contar en primera persona cómo ha sido la cita esta mañana al Palacio de Congresos. ¿Es o no es accesible dicho Palacio de Congresos? Lo primero, bienvenido y buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Representando a Cota Cero, como siempre que nos acompañas, y bueno, pues antes de entrar en que nos cuentes cómo ha sido esa visita al Palacio de Congresos de esta mañana, a mí me gustaría que, por si alguien no sabe cómo trabajáis desde Cota Cero, nos cuentes un poquito cuál es la labor que vosotros lleváis a cabo y desarrolláis. Bueno, nosotros somos una organización absolutamente singular, sí. Aunque somos una asociación que se regula por la ley de asociaciones, como sí. todas las instituciones de este tipo. Bueno, pues somos muy singular porque nosotros no recibimos ni queremos tampoco sí. ayudas ni subvenciones públicas, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y entendemos que para eso pues no hace falta grandes infraestructuras, sí. ¿no? No hace falta oficinas, no hace falta personal liberado, no hace falta grandísimos profesionales, porque, no sé, le comentaba el otro día, por ejemplo, con alguien que para asuntos que a veces llevamos el Ministerio Fiscal y que requieren sí. unos aspectos formales, hombre, complicados, bueno, pues, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Córdoba tenemos una sección que es absolutamente de voluntariado, que es de apoyo a las personas con discapacidad, que están dispuestos, ¿no?, a prestarte la colaboración y la ayuda que se precise en cualquier sí. momento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nosotros nos apoyamos de todo ese tipo de recursos. A veces recibimos ayudas puntuales. No sé sí. si recordarás, Amparo, que en cierta ocasión coincidimos aquí con la empresa inmobiliaria de tu casa de Córdoba, ¿no? De tu casa de Córdoba, sí. Ellos sabes que concurren con cierta periodicidad a unos premios que hay a nivel nacional, sí. que se llaman los Inmos Solidarios. Sí. Y bueno, y esos premios tienen una premisa, ¿no? Y es que sí. si los obtienen el premio, pues se lo tienen que dedicar a una ONG, ¿no? Y entonces en aquel momento pues nos llamaron y dijeron, oye, ¿qué tal? ¿Qué habíamos pensado vosotros? Digo, hombre, pues nosotros encantados. Genial, hombre, claro. Porque evidentemente nosotros a todos sitios donde vamos nos sufragamos los gastos de claro. nuestro bolsillo. Pero eso no quiere decir, hombre, que alguna ayuda que nos presten así de una forma rápida, cómoda y factible, pues oye, la podemos recoger, claro que sí. Lo que no vamos a hacer es crear una oficina de gestión para gestionar y toda la burocracia y la parafernalia que conlleva todo el sistema de subvenciones al día de hoy, ¿no? Que ese tema degenera mucho en los sí. últimos años. Antes las cosas eran de otra manera, pero claro, ha habido muchas malas prácticas. Sí. Imagino que las cosas se han ido complicando y por eso ahora se requiere pues tener una gestión, digamos, complicada, ¿no?, para poder acceder a todo ese tipo de ayudas y de subvenciones. Pero bueno, que en todo caso, pues hombre, nosotros una filosofía totalmente distinta. Yo, por ejemplo, tú sabes que yo soy afectado de polio, sí. entonces nosotros a lo mejor necesitamos una rehabilitación especializada de tipo neurológica. Sí. Bueno, pues yo en lugar de, o nosotros pensamos que en lugar de montar un local, ¿no?, y contratar a personal, pedir subvenciones a la Junta de Andalucía, decir, bueno, pues vamos a contratar a un fisio o a varios fisios. Claro, ya tienes que contratar también a alguien que se encargue allí de recibir a la gente, alguien que conteste al teléfono, alguien que limpie la oficina. Bueno, también sería una historia, y claro, y nosotros lo que siempre hemos dicho, digo, pero vamos a ver, lo más sencillo y lo más sensato, ¿qué sería? Acudir a tu médico de atención primaria y decir, mire usted, yo afectado de polio necesito una asistencia especializada, ¿no?, sí. que consiste en esto, que te dieran un talonario, por ejemplo, de 10 y tú con esos talonarios podías acudir al especialista que tú quisieras sí. y que luego ya pues la propia Consejería de Sanidad se encargará de satisfacer el importe de esa. Eso sería mucho más viable e infinitamente más sostenible. Sí. Y además, mira, yo recuerdo, Amparo, era en otra televisión, que me acuerdo que había una compañera tuya que me decía, pues yo tengo a mi hijo y he tenido un problema ahora y lo he tenido que llevar y he estado mirando para acá y para allá y dice, me han estado mareando lo sí. que no está en los escritos y al final, como la necesidad era relativamente urgente, sí. lo que he tenido que hacer es pagármela yo de mi bolsillo. Pues yo creo que eso francamente mejorable, ¿no? Sí, claro, hay muchos aspectos efectivamente que son mejorables y vosotros estáis ahí para aportar también esa ayuda a personas pues que se encuentran muchas veces que no saben dónde tienen que acudir o qué es lo que tienen que hacer para ciertas mejoras. Para eso también estáis vosotros. Sobre todo eso, para romper las barreras. Efectivamente. Porque las barreras es lo peor que uno se puede encontrar y las barreras no son las físicas a las que todos estamos acostumbrados, a veces son las mentales. También. Entonces, hay mucha gente, ¿sabes?, que se embarca o que se enroca, ¿no?,
en una situación de tener, pues eso, lo que hablábamos, de tener grandes infraestructuras, ¿no? Grandes oficinas y grandes cosas, y bueno, y eso yo creo que es un tremendo error, y que al final eso algún día tendrá que cambiar, porque esto es como una bola de nieve, ¿no? Sí. Que cuanto más rueda, cada vez se hace más grande, ¿no? Así y es. entonces pues llegará el momento en que esto será absolutamente inviable, ¿no? Así es, efectivamente. Y entonces, bueno, pues yo lo que quiero es eso, que la gente, pues, que todo el mundo tenga... Igualmente me decían el otro día, una parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, dijo, oye, Javier, es que mira, yo tengo un niño que tiene problemas de atención primaria, ¿no? Y necesita la asistencia de la atención primaria. Dice, si vas a la pública, como mucho te dan 1 hora de asistencia a la semana. Sí. Dice, y en cambio, pues si vas a la privada, a las asociaciones que dice, puedes llegar hasta 3. Pues mira, yo lo que quiero es que la sanidad que se paga con el dinero de todos, que sea para todos y que sea en un plano de igualdad, ¿no? Claro. Que no haya ciertos privilegios o asociaciones que estén con personas con ciertos privilegios con respecto a los demás. Yo creo que ahí tiene que haber una absoluta igualdad, ¿no? Efectivamente. Esa es la lucha que tenéis, y aparte, pues también estamos viendo imágenes de esas actividades que vosotros lleváis a cabo, porque es verdad que a mí me llama mucho la atención que últimamente se presume de que Córdoba es accesible en distintos aspectos, pero vosotros estáis ahí para demostrar si realmente Córdoba cumple o no cumple con esos requisitos de accesibilidad, claro, sobre todo en sitios como el que estamos viendo, con ese palacio de exposiciones. Cuéntanos cómo ha sido la visita de esta mañana, Javier. Bueno, pues primero, por una cuestión cronológica. Sí. ¿Córdoba es accesible? Mira, te diría que la accesibilidad no se puede medir en valor absoluto. Eso es un tremendo error. Sí. Siempre es de forma relativa, me dicen, accesible con respecto a Sevilla, muchísimo más. Con respecto a Málaga, menos. Con respecto, en fin, una cosa en ese sentido. Sí. Y decir que Córdoba es que lleva muchos años trabajando bien en pro de la accesibilidad. Sí. En Córdoba, bueno, existe la Gerencia Municipal de Urbanismo, todos los arquitectos que hay allí, todos los arquitectos llevan ya más de 20 años trabajando en pro de la accesibilidad en Córdoba, y eso es que se nota. Entonces, que eso se percibe, vas por la calle y dices, mira, lo cual no significa que evidentemente no haya muchas cosas que mejorar. Hay muchísimas cosas que mejorar, pero claro, lo primero, por ejemplo, que hemos echado muchísimo de menos en la legislatura anterior de la Administración Municipal, y que espero que en esta se pueda poner en marcha, es el Consejo Local para la Discapacidad. Es un órgano consultivo al que y participativo, donde todas las organizaciones teníamos presencia y podías comentar los problemas que había en la ciudad para que el ayuntamiento tomara nota y pusiera su... Bueno, pues eso ha estado absolutamente amordazado durante toda la legislatura anterior, ¿no? Entonces yo creo que eso es manifiestamente mejorable, y yo espero y confío que Bellido este año, ahora que no va a tener ningún tipo de problema con mayoría absoluta, pues que lo ponga eso en marcha. Eso está funcionando bien en otros municipios, y entonces pues yo no entiendo por qué aquí en Córdoba eso no se ha podido hacer. Yo creo que eso aporta mucha calidad a la gestión municipal y debería hacerse, y espero que se haga. Y luego, respecto al Palacio de Congresos, pues mira, verás, el Palacio de Congresos, que hace un par de meses, me imagino que tú también lo verías en prensa, te decía, está ya terminando la segunda fase de adaptación, y estamos a punto de entregar ya la obra a la administración, ¿no? Bueno, y entonces, pues claro, yo cada vez que paso por allí, pues yo me fijaba en lo más importante, que eran los escalones que había ahí en la entrada. Pero bueno, que están estos terminando y está aquí el escalón, que además no sé si veréis en una de las fotografías que habéis puesto, veréis que incluso las personas de la obra pues tenían que poner ahí unas tablas, unas cosas para poder soslayar ese escalón que había en la puerta principal de entrada. Y yo decía, digo, si es que los escalones y estas barreras no benefician a nadie, perjudican absolutamente a todos. Bueno, y estaba yo con ese gusanillo en el cuerpo y digo, bueno, pues esto tendremos que hacer algo, porque lo que no puede ser es que se acabe la obra y que esto se quedara pendiente y que luego dé origen a otro tipo de expediente, a otro planteamiento. Digo, bueno, entonces nos eternizamos. Y pues llamé a la consejera, porque me consta que era una competencia suya directa, a Rocío Blanco. La llamé a Sevilla y entonces, bueno, pues me dijo, mira Javier, la semana que viene estoy en el Parlamento, voy a estar por allí, que tenemos unas sesiones plenarias, yo tengo que intervenir, tal. Bueno, pues quedamos allí, ¿no? Y estuve allí con ella, allí echando un ratillo, y estuvimos hablando de este tema, ¿no? Y ella, pues, cuando vio las cosas, dijo, mira, esto es absolutamente imperdonable, esto se tiene que arreglar sí o sí. Y entonces, bueno, pues inmediatamente habló con la delegada de aquí de Córdoba, que por cierto es un amor, es una persona maravillosa, María Dolores Gálvez, no sé si la conocerás, una persona estupenda, muy sencilla, una persona muy humilde, pero absolutamente maravillosa en cuanto a su dedicación y a su trabajo, ¿no?
Y entonces, pues nada, se puso inmediatamente manos a la obra, y entonces, bueno, pues en cuestión de una semana se arregló, ¿sabes? Hay dos accesos principales al edificio del Palacio de Congresos, y bueno, se arregló una puerta, la otra tenía, y al final ya están arregladas las dos. Y entonces, aunque todavía no es la inauguración oficial, porque todavía parece que quedan algunos flecos, pero claro, como teníamos esa ansiedad y esa cosa, me dijo, mira Javier, te voy a organizar una visita con los técnicos para mostrarte qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hemos hecho, a ver si vosotros lo veis bien también, digo, por si hay alguna cosilla que a lo mejor que se pueda mejorar, ¿no? Y bueno, y esta mañana hemos estado en ello, ¿no? Esta mañana hemos estado allí y bueno, y absolutamente, bueno, yo encantado. Las rampas que hay son maravillosas, porque hay un argumento que es muy socorrido, que es la rampa esta de quita y pon. Pero claro, la gente lo que no te dice es que cuando tú vas a hacer uso de la rampa, pues el que está por allí, o lo mismo, el que está encargado de saber dónde está, pues te dice, pues mire, no sé dónde está la rampa, o te dice, pues mire, necesito a otra persona que me ayude, espérese usted a ver si la encuentro para sacar la rampa, en fin. Luego además la pones, la rampa se desajusta. Porque la rampa tú la pones, pero bueno, de subir y bajar se va despegando, se va desajustando, y eso puede dar lugar a accidentes, que de hecho ya lo ha dado también. Me estaba acordando antes de la primera fotografía que habéis sacado ahí, que es con Manolo Carmona, que fue el primer delegado que hubo de Economía y Empleo, pues que él tuvo a bien hacernos la primera visita, ¿no? Cuando finalizó la primera actuación, ¿no? Pues claro, yo le decía, y además él me estaba ayudando, ¿no? En la foto que me estaba ayudando para solear ese pequeño, porque claro, había una pequeña rampa, pero que tenía una pendiente tan importante, que bueno, que tú al cogerla pues te echabas para atrás y te caías de espaldas. Entonces necesitabas a alguien detrás para garantizarte que no ibas a tener un accidente, ¿no? Y eso pues él lo vio también claramente. Dice, Javier, efectivamente este tema se nos ha pasado, pero tienes mi palabra de honor que en cuanto a que empecemos la segunda fase, esto va a ser lo primero que se arregle, ¿no? Y bueno, y entonces pues también, hombre, desde aquí un reconocimiento, ¿no? a su labor y a su trabajo, porque Manolo Carmona también se portó muy bien y hizo un trabajo muy bueno allí. Javier. Trabajo, por cierto, continuado, primero por Antonio Repullo, que Antonio Repullo en la anterior legislatura autonómica él estaba de responsable. Javier, pero vamos a centrarnos en la accesibilidad, que empezamos aquí a mencionar nombres y nos perdemos. El tema de la accesibilidad. ¿Con qué os habéis encontrado esta mañana? A la hora de acceder, a la hora de ver las instalaciones, ¿qué tal? Todo perfecto, como nosotros habíamos defendido desde el año, fíjate, aquella fotografía era del año 2018. Ha llovido desde entonces. Octubre del 2018. Y entonces, pues, hombre, ha pasado tiempo, pero ha habido una implicación importante y sobre todo, hombre, lo que yo muchas veces, esta mañana además, aludían a ese criterio y es que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Bueno, pues esta vez las cosas se han hecho con mucha razonabilidad y muy bien. Y es que era lo que se merecía, sabes que eso es un edificio del siglo XVI, ¿no? Que bueno, que en principio pues bueno, fue una institución sanitaria, para que ellos se ha ido reformando, pero con una cierta dificultad, porque en aquella época evidentemente la accesibilidad no era importante, pero hoy en día sí, y entonces, bueno, pues todas las administraciones, yo por eso me dices que te machaco con nombres, pero de verdad es que todos se han portado extraordinariamente en esa gestión, y eso es lo que a nosotros nos reconforta y nos retribuye a la vez. Porque claro, nosotros cuando nos dicen, bueno, pues vosotros estáis aquí, no gestionáis patrimonio, no tenéis negociete, como yo digo, digo, no, pero a nosotros lo que nos reconforta es que las cosas se hagan bien, porque lo bien hecho no solo está bien para nosotros, está bien hecho para todos. Fíjate, en la accesibilidad, por ejemplo, que nosotros decimos, somos aproximadamente un 9% de la sociedad los que estamos afectados de discapacidad, pero la accesibilidad es que es necesaria para todos. Para todo el mundo, efectivamente. Personas mayores, para niños pequeños, mamás en estado de gestación. Que seguramente tú también tuviste esa oportunidad en tu momento cuando ibas con el cochecito, bueno, o todavía. Y todavía con la sillita, claro que sí. Comprobarlo, ¿no? Claro que sí, la accesibilidad es necesaria, es conveniente y es buena para todos. Efectivamente, es algo que todos nos tenemos que involucrar en ello y desde luego cuando nos encontramos con edificios como este, donde además incluso pueden surgir todavía más problemas que en un edificio más moderno, ¿no? Exacto. Porque como tú bien has dicho, claro, en una época en la que nadie pensaba en accesibilidad, pues eso puede complicar una serie de obras y ahí hemos visto que cuando uno pone la buena intención, al final se acaba consiguiendo. Es que date cuenta que este edificio es un edificio BIC, es decir, un bien de interés cultural, que está especialmente protegido para evitar que cualquier tipo de actuación que se haga sobre el mismo, pues hombre, tergiverse de alguna manera el significado original de aquello, ¿no? Y entonces, pues, tiene una dificultad añadida, ¿no? Y entonces pues, yo me encanta, yo siempre voy, por todos los sitios donde yo voy, yo siempre pongo el ejemplo de Córdoba, pero lo pongo por la catedral, por ejemplo.
La catedral, habrá pocos edificios en España que tengan la antigüedad que tiene la Catedral de Córdoba, muy pocos. Y sin embargo la catedral es absolutamente accesible. Accesible. Y ya en su época, hace ya muchos años, de esto te estoy hablando también desde hace 10 o 12 años, detectamos un problema que había en la puerta de la catedral y hablamos con el obispo de Córdoba, bueno, y él tuvo la feliz idea de solucionarlo eso de forma rápida y además, vamos, 24 horas se solucionó el problema. Y aquello, pues, muy satisfactorio y muy contento. Y yo siempre lo digo, porque sabes que asistimos a muchos congresos donde gestión del patrimonio, gestión tal, y tú dices, bueno, sí, aquí hay mucha parafernalia, hay muchas historias, pero macho, luego lo que hay que estar un poco es, como diría yo, encaminados hacia la praxis, ¿no? Y a que las cosas se hagan y que se hagan bien y que se hagan lo antes posible. No podemos estar discutiendo eternamente cómo se deben de hacer las cosas, pero luego no abordar lo sustantivo del problema, ¿no? Y entonces nosotros, ahí Cota Cero, somos una rara avis. Por supuesto. A partir de ahora, ¿qué más tenéis en vuestra agenda, qué más tenéis en vuestro calendario? Porque es verdad que no paráis, en este caso se ha conseguido tener este Palacio de Congresos y de Exposiciones ya accesible. Todavía no está terminada la obra. Todavía no está terminado, pero ya está, exactamente, está ya prácticamente, casi que lo podemos tachar ya de la lista. ¿Qué es lo siguiente? ¿En qué tenéis el foco puesto, Javier? Pues mira, tenemos el tema, hay un tema que también que lo planteamos hace muchísimo tiempo, que era el tema del Alcázar de los Reyes Cristianos. Sí. Que era un importante edificio de Córdoba y que era un edificio prácticamente inaccesible. Sí. De hecho, bueno, antes solo era accesible la entrada prácticamente a la taquilla, luego de ahí ya no podías pasar a ningún lado, ¿no? Excepto por la zona de atrás de los jardines, pero necesitabas que un operario fuese y te abriera y tal, en fin, complicadísimo, ¿no? Bueno, pues ahora ya se ha hecho una labor estupenda. Salvador Fuentes ha hecho ahí un trabajo extraordinario en la legislatura anterior. Y desde aquí se lo queremos agradecer y reconocer desde Cota Cero. Ha hecho un trabajo extraordinario. Y con Marián también de Cultura y con él, pues tenemos pensado hacer una visita también porque prácticamente las intervenciones están ya terminadas. Sí. Y es inminente, ¿no?, la apertura de esta nueva puerta, ¿no?, por la zona del río, y que esa ya es totalmente accesible, ya con ascensores que ya van a acceder a todos los elementos, ¿no?, del Alcázar, y nosotros pues claro, estamos encantadísimos de que eso sea así, porque eso ya te digo, casi te puedo decir, bueno, yo no sé si tú recordarás, a lo mejor a Paco Tejada, que fue responsable de urbanismo de Izquierda Unida hace ya muchísimos años. Bueno, pues a él ya le planteamos el tema. Dice, Javier, es que esto es muy difícil. Digo, a ver, hijo, es que tú acuérdate de lo del filósofo chino, que decía, un camino de 1000 millas, oye, comienza con un solo paso. Vamos a empezar dando ese paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se han ido dando pasos desde aquella época, que estoy hablando hace 13 o 14 años, se han ido dando pasos y mira, y ya prácticamente culminado. Y entonces, pues hoy estamos muy contentos de que esto sea así, porque el acceso al patrimonio de las personas con problemas de movilidad es muy importante. Sí. Tú sabes que en el sector turístico todo el mundo se queja de los problemas de estacionalidad. Y dice, es que resulta que todo el mundo viene en las mismas épocas y claro, saturan y luego resulta que el resto del año pues no tenemos volumen de negocio. Bueno, pues nosotros podemos contribuir en positivo a que eso cambie. Porque nosotros no estamos sujetos a los problemas como, por ejemplo, que estéis en activo, ¿no?, de una forma laboral. Nosotros podemos desplazarnos en cualquier momento del año. Y entonces, pues, y además tenemos otra cosa que, bueno, que también reconoce la Comunidad Económica Europea. La Comisión Europea lo reconoce como el factor de la a ver, ¿cómo sería esto? En fin, que hay un factor corrector que se aplica a las personas con discapacidad, porque nosotros prácticamente nunca viajamos solos, siempre viajamos con alguien, ¿no? Y entonces este factor multiplicador también es un factor beneficioso que también beneficia al sector turístico. Y entonces pues, es importante eso, que la gente se preste la debida atención a los temas de la accesibilidad, no solo porque sea una cuestión de exigencia legal, sino porque también redunda en su beneficio y en maximizar las posibilidades de sus propios Por supuesto, negocios. Claro que sí. Estamos hablando además de espacios que son muy reconocibles y que tienen mucho que ver con el turismo, pero claro, vosotros también pensáis en esos espacios que necesitáis utilizar a diario, tiendas, sitios donde accedéis todos los días o casi todos los días. Ahí también hay que trabajar, Javier, ya no solamente en esas otras zonas, ¿no?, que están vinculadas al turismo y a todo lo que tú estás comentando. Pues mira, precisamente a colación de lo que me estás comentando ahora, hace unos días tuvimos una reunión con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba,
porque resulta que todavía, fijaros, a día de hoy todavía hay farmacias que tienen problemas de accesibilidad, con escalones en la entrada. Sí. Entonces, bueno, pues eso manifiestamente mejorable, como dicen los expertos en derecho, ¿no? Entonces, estuvimos hablando con su presidente, le encantó la idea, y ya habían hecho algo antes, ¿no? Con Jordán, ¿no? y con Blanca, ¿no? Del IMEDEC, habían hecho algo en cuanto a unos códigos QR, ¿no? Para las personas que tienen problemas de visibilidad y tal. Bueno, pues esto lo que haremos será ampliar seguramente este tema. Ahora sabes que están en periodo electoral en el Colegio de Farmacia. Entonces, cuando una vez finalice este periodo electoral, que será a finales de este mes, pues vamos a retomar esa idea, porque es maravillosa y además es simplemente, hay mucha gente que no es consciente, ¿no? Del problema que genera a un sector de la población, ¿no? Entonces, muchas veces con simplemente indicarlo, pues seguramente la gente de motu propio lo corregirán, como pasó, por ejemplo, en Lucena. Es que en Lucena hicimos una campaña muy intensa con ese tema. Fíjate que me acuerdo con el alcalde Juan Pérez, una persona maravillosa. Bueno, pues hicimos una campaña allí muy amplia y fíjate que mucha gente comentaba, oye, es que esto cuesta un dinero, y hoy en día, me acuerdo, estábamos con el tema del COVID, las restricciones que había y los problemas económicos para mantener las empresas, y nos decían, es que los empresarios dicen, oye, que esto les cuesta un dinero y que ahora mismo no están en condiciones. Y el alcalde dijo, no hay problema, ahora mismo generamos un fondo de ayudas a fondo perdido, para el que todo el que quiera quitar una barrera en su negocio y no pueda, pues que nos pida ayuda, que nosotros se la ponemos para que pueda quitar esa barrera. Bueno, maravilloso. Hombre, como prueba de aquello, imagínate, compañero Juan Romero, que me acompañaba aquí, que es de Lucena, y él fue un luchador tremendo allí. Bueno, pues él hizo una pequeña prospección al principio, y el resultado de aquello es que el 80% de los comercios no eran accesibles. Es un número muy elevado. Ahora, bueno, pero es que esa realidad ahora está en todos los pueblos de la provincia, ¿eh? En Córdoba quizás no lleguemos a tanto, pero en los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, el tema de la accesibilidad es una asignatura muy pendiente. Bueno, pues ahora justamente lo contrario. Ahora el 80% de los comercios son accesibles y solo hay una minoría que no lo son, bueno, problemas técnicos, problemas de que a lo mejor son locales muy pequeñitos, en fin, otra serie de circunstancias que, bueno, que evidentemente no todo se puede hacer como uno quiere. Por supuesto. Pero se le ha dado una vuelta paso a la tortilla, ¿no? Poquito a poquito también se va trabajando y vosotros eso lo hacéis muy bien como asociación, lo hacéis intentamos. Muy bien, siempre estáis pendientes de todo lo que hace falta y en ese sentido yo creo que se ha mejorado también mucho en los últimos años. Queda mucho por hacer, obviamente, hay mucho trabajo por delante, mucho esfuerzo. Se ha mejorado mucho, Amparo, pero tú sabes lo que yo creo que más ha mejorado. ¿El qué? Ha mejorado, como te digo, la concienciación de la gente. Porque el problema de la accesibilidad es que los que hacen las obras, bueno, desde el arquitecto, ¿no? hasta el último empleado, bueno, pues si no piensan en accesibilidad, pues al final esos temas se quedan su yúdice, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado mucho la concienciación. Ahora todo el mundo habla de accesibilidad. ¿Tú te acuerdas que hace 10 años, cuando nosotros veníamos aquí hablando de accesibilidad, parecíamos que éramos unos bichos raros? Estos tíos aquí hablando de accesibilidad, y ¿esto qué es? ¿No? Bueno, pues fíjate, oye, todo el mundo habla de accesibilidad, todo el mundo quiere que sus negocios, que sus empresas, que sus viviendas, que todo sea accesible. Porque si bien hoy no tienes problemas de movilidad, hombre, con el paso del tiempo es casi previsible que los vayas a tener. Entonces, ante la circunstancia de decir, tengo una casa accesible o no accesible, pues en un primer momento, cuando uno se la construye o se la compra, pues piensa en accesibilidad y hace muy bien, evidentemente, ¿no? Por supuesto, es un tema exactamente que hay que poner sobre la mesa y como tú bien dices, al final pues todos vamos a necesitar esa accesibilidad en algún momento de nuestra vida y hay que tenerla muy presente y ponerla también sobre la mesa como hacemos nosotros contigo y con compañeros tuyos también de Cota Cero, que siempre estáis ahí muy pendientes de este tema. Javier, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, sabes que siempre estamos haciendo cosillas por ahí. Siempre. Y me consta que muchas de las preguntas que me haces, me imagino que es que también tú te documentas de alguna manera y dices, oye, vamos a preguntar sobre esto y sobre esto. Y me parece fenomenal, porque lo importante es el efecto sinérgico que se produce. Porque cuando una persona ve que el de enfrente está resolviendo su problema de accesibilidad, pues oye, se siente de alguna manera afectado y dice, oye, pues si él lo hace, yo lo voy a hacer también, ¿no? En mi casa. Por supuesto. Y ese efecto sinérgico maravilloso y necesario. Pues ya sabes, con nosotros siempre cuentas, ¿eh? Gracias. Gracias, de verdad, por haber estado Muy esta tarde amable con por nosotros, invitarnos, Javier. Muchas gracias. Pues ya han visto desde Cota Cero que esta mañana han visitado el Palacio de Exposiciones y de Congresos y ya han visto que están contentos con el resultado de esas obras que casi han terminado ya.
Y nosotros ahora les vamos a dejar con un reportaje, con unos premios también que tienen que ver con la Semana Santa. Los compañeros de Paso a Paso, como cada año, entregan estos premios y nosotros hemos estado allí presentes. La Mezquita Catedral ha acogido la entrega de los premios Gota a Gota de Pasión, que reconoce diversas facetas de las hermandades y de la Semana Santa. Unos premios que son muy esperados por el mundo cofrade, ya que ponen de manifiesto la implicación, el trabajo y el esfuerzo que año tras año ponen las distintas hermandades para mayor lucimiento de la Semana Santa. La Fundación Cajasol, el Cabildo Catedral, junto a la colaboración del diario digital La Voz, preparan, organizan y dirigen un acto en el que también fue protagonista la lluvia, motivando el cambio de lugar de la entrega, pasando del exterior en un lateral del Patio de los Naranjos al interior de la Mezquita Catedral. Jesús Cabrera condujo un acto donde se sucedieron las imágenes de las cofradías premiadas y los discursos sobre la importancia de estos premios. No quiero retrasar más lo que es la celebración de este acto, simplemente darles la bienvenida a Santa Iglesia Catedral, agradecer a la Fundación Cajasol, al Ayuntamiento, a todos los de Córdoba, a todos los que hacen posible este acto, felicitar a los premiados y, como siempre, el Cabildo colabora con nuestras hermandades y cofradías, puesto que ellas encierran una gran parte de la riqueza espiritual de nuestra Iglesia diocesana. Y, por lo tanto, siempre estamos abiertos a la colaboración y, en este caso, al reconocimiento de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y de unos objetivos pues, conseguidos con altas cotas de excelencia. Es un verdadero placer estar presente de nuevo en esta tradicional ya entrega de los premios Gota a Gota que organizamos con el Cabildo Catedral para reconocer la gran labor de las hermandades de Córdoba en su faceta social, artística y también cultural. Un placer, como digo, también un privilegio teniendo en cuenta que este año celebramos este acto en un sitio tan emblemático y todavía, ahora más, estar aquí dentro del escenario de la Mezquita Catedral. Y eso, sin duda, marca la diferencia. La Hermandad de la Piedad del barrio de Las Palmeras tuvo el reconocimiento a la labor caritativa y social. En segundo lugar, pues agradecer a las entidades que lo hacen posible. En primer lugar, por los 4 proyectos que voy a nombrar, la Escuela de Flamenco, que es el que entra ya en la 7ª edición, pues agradecer a la Fundación Cajasol, en este caso, con las especialidades de cajón y guitarra flamenca, de baile y de cante, en especial también a María Rodríguez Gaitán, directora del Festival Internacional de Piano del Guadalquivir, que también hace su obra social con nuestra escuela, con la Flasmo que acabamos de ver en las fotografías de Tendillas, e incluso el año pasado con la Ruta de la Seda, con la grabación por nuestra parte de la Escuela de Flamenco de lo que fue, si no mal recuerdo, Samba Roja, que fue un poco pues, lo que era la línea conductora del festival. En segundo lugar, y no menos importante, agradecemos a la Fundación Cajasol ese segundo proyecto, gran proyecto, que es la Escuela de Música, una escuela de música que es la Banda de Santísimo Cristo de la Piedad, que es el primer empujón de organizar lo que era el proyecto, de la compra de ese material, de instrumental, y luego los 2 años de formación, pues la verdad que ha tenido un gran calado entre la juventud, entre los más jóvenes del barrio. La de la Soledad fue premiada a la estación de penitencia por la corrección y compostura de su cortejo. Al tener colegio en casa, incorporamos al cortejo la participación de niños. Y también se incorporó el acompañamiento musical detrás de Nuestra Señora. Todos estos cambios podían poner en peligro el espíritu con el que la cofradía venía realizando su estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral cada Viernes Santo. Junto con el diputado mayor de Gobierno y todo su equipo, nos pusimos a trabajar para que la incorporación de todos estos nuevos elementos no restaran al cortejo, sino que sumaran. Aunque hubo quien pensaba que esto sería insostenible, nosotros siempre creímos en el buen resultado de este nuevo proyecto. Este reconocimiento que hoy nos habéis otorgado viene a corroborar que estamos en el buen camino y pertenece a todos aquellos hermanos que de una u otra forma han participado en la estación de penitencia y en especial al equipo de la Diputación de Gobierno de la Cofradía,
que son los artífices de que todo concurra en orden. La Hermandad de la Esperanza, la obra de arte efímera en su montaje extraordinario del besamano de la parroquia de Santa Marina, para cerrar los actos conmemorativos del 75 aniversario de la bendición de Santa María Santísima de la Esperanza. Quiero igualmente agradecer a todo el jurado que nos haya tenido en consideración en sus deliberaciones y nos haya otorgado este galardón. El pasado año supuso para todos el retorno a esa normalidad que por desgracia habíamos perdido en los 2 años anteriores. Y en concreto, para nuestra hermandad, pues, y no había forma mejor de volver a recuperar esa normalidad, pues celebramos o conmemoramos el 75 aniversario de la bendición de nuestra imagen titular, María Santísima de la Esperanza. Desde un primer momento entendimos que esta conmemoración tenía que tener presencia en la parroquia de Santa Marina, puesto que allí fue donde vimos la luz y donde fue bendecida esta imagen. Entonces acordamos que de forma extraordinaria los cultos que anualmente dedicamos a nuestra titular en el mes de diciembre, pues el año pasado pues los celebráramos allí. Premio a la comunicación cofrade a Miguel Ángel de Abajo por sus retransmisiones Premio a la comunicación cofrade a Miguel Ángel de Abajo por sus retransmisiones de las procesiones. El de la acción pastoral fue para la Hermandad de la Merced por su ejemplar y particular forma de evangelizar. El impulso artístico fue para la Hermandad de la Santa Faz por el manto de la Virgen de la Trinidad. Y por último, el reconocimiento a la trayectoria de vida cofrade para Antonio García, ex hermano mayor de Jesús Nazareno, por su ejemplo de vida de hermandad. Y ahora nos vamos a marchar con otro reportaje, con imágenes de este fin de semana. El Sin Pecado de la Hermandad del Rocío ya se encuentra en Córdoba, pero ha vuelto, en este caso, a iniciar otro camino, concretamente hasta una zona de Sevilla donde va a ser restaurado. Es una de las noticias que nosotros también queremos señalar y destacar, y les vamos a ofrecer esa llegada del Sin Pecado a la que suele ser su sede, como es la iglesia de San Pablo. Hasta allí nos marchamos y también con eso les vamos a dejar ya hasta mañana. Yo espero que nos vuelvan a acompañar, que sigan disfrutando de todo lo que ofrece PTV esta tarde, y como siempre, gracias por estar ahí. Hasta mañana. La obra humana, la Virgen del Rocío, la obra humana, la Virgen del Rocío, la obra humana, la obra humana que bajo de los cielos, una mañana que bajo de los cielos, una mañana. Eso sería para ser reina y madre, eso sería para ser reina y madre de Andalucía. Pocito del rocío, siempre manando, siempre manando, pocito del rocío, siempre manando, pocito del rocío, siempre manando. Siempre manando lo mismo que la Virgen, siempre escuchando lo mismo que la Virgen, siempre escuchando. Eso sería para ser reina y madre, eso sería para ser reina y madre de Andalucía. Por Córdoba pasa el río, va la marisma cantando. Va la marisma cantando, por Córdoba pasa el río, va la marisma cantando. Por Córdoba pasa el río, va la marisma cantando. Va la marisma cantando y todo el cariño mío a su agua voy echando, a su agua voy echando pa' que no llegue al rocío. Que no te puedo cantar si estoy delante de ti, porque si miro a tu altar, tu niño me hace reír y tú me haces llorar. Redobla campana, redobla, redobla campana. Redobla campana, redobla campana.
la mañana. Ya se va mi gente entre callejuelas con rumbo fijo. Se aleja, se da más Rocío. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva San Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva el Sin Pecado de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos que están en el cielo! ¡Viva! ¡Viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Entre varales te asoman y el corazón se me para, y el corazón se me para, lo mismo que vas que viene, ay que viene, y hasta el aire se detiene para mirarte a la cara. Y aquí me tiene otra vez, y en esta bendita hora, y aquí me tiene otra vez. Si mi corazón aguanta, contigo siempre estaré. Que ya cae colado. Claro. No te enfades el cable carrera, ¿no? Por una parada, ¿no? Pero poco. No sé, ya te lo doy. Pero poco que. Sigue haciendo el camino, está cargado de años y sigue haciendo el camino, está cargado de años y sigue haciendo el camino. Y sigue haciendo el camino, aunque dice con tristeza para el próximo no vivo. Al volver mira la fecha en que le cae el rocío. Y yo le he visto en el pecho una medalla muy vieja, con un colón renegrío que apenas se ve la cara de la Virgen del Rocío.
Vamos a comenzar, mejor dicho, hemos comenzado ya, porque ya la hemos comenzado, esta misa de acción de gracias al Señor por el camino que nos ha permitido hacer, nos ha permitido comenzarlo, nos ha permitido llegar al destino, gozarlo. Gozar es estar con la blanca paloma, allí, propio en su aldea, propio en aquel ambiente que siempre tiene algo de especial y de singular. Y agradecidos también porque nos ha permitido regresar sanos y sanos. Pero al volver nos encontramos con el escenario cambiado. Nos fuimos para allá todavía con la alegría de la Pascua, esperando la venida del Espíritu Santo, y al volver nos encontramos en el tiempo ordinario. Te ofrecemos, Señor, el pan de nuestras manos, el pan de nuestras manos.